Mucho gusto poder estar en comunicación con ustedes a través de este medio y poderles enviar un pequeñito, ¿cómo le diremos? Un pequeñito tutorial acerca de cómo subir las calificaciones de sus grupos de la escuela secundaria 13 mixta del turno matutino. Sí, me pidió el director y mi coordinadora que buscara una forma que fuera lo más práctica posible para que ustedes puedan subir las calificaciones sin tener que batallar y sin tener que llevarse mucho tiempo en promedios y en esas cosas, ya que estamos pues en el afán de la simplificación administrativa, ¿verdad? Y de que el tiempo que nos tardemos en andar con la calculadora y sacando promedios, pues mejor lo aprovechemos para otras cosas de mayor calidad con nuestros muchachos. Miren, quiero comenzar, no sé de qué manera su coordinadora o el DIRE les enviaron el enlace de las tiritas. Yo desconozco si se los mandaron por WhatsApp o si se los mandaron a su correo, pero en fin, lo importante es que ya lo tengan abierto, ¿sí? Esto, bueno, pues debió haberse dado a través de un enlace, les abrió esta tirita, ¿verdad? Dependiendo de los grupos en los que participen. Como esto nada más va a ser un ejemplo, bueno, pues yo abrí las tiritas de primero A, del turno matutino. Entonces quiero comenzar por explicarles en qué consisten o qué tienen. Bueno, evidentemente en el principio, bueno, están los datos de identificación de la escuela, los datos de identificación del grupo y la identificación del profesor, ¿verdad? Aquí pones tu nombre, aquí pones la asignatura de la que se trata. ¿Ya? Por control, ¿sí? Por si se nos pierde algún archivo o si se imprime o si lo que sea, pues sí es importante que esté anotada aquí la asignatura, aunque ustedes pueden ver que acá abajo en las pestañas de la parte posterior están todas las asignaturas del grupo, ¿verdad? Está español, matemáticas, ciencias, etcétera, y con estas flechitas desplazadoras, bueno, pues nos vamos a buscar las que alcanzan a estar ocultas por cuestiones de espacio. Entonces vamos a suponer que yo soy el profe de inglés, bueno, pues entonces tengo que abrir la pestaña pues que dice inglés. Si ustedes se fijan, no hubo ningún cambio en este momento porque no hay ningún dato, ¿verdad? Entonces todas están vacías, pues no aparece que haya un cambio. Aunque bueno, pues obviamente conforme se vayan llenando, pues se van a ir viendo los cambios aquí en las calificaciones. Hasta donde yo sé, los acuerdos del turno matutino fueron iguales a los del vespertino en el sentido de la ponderación de las calificaciones, es decir, qué vamos a revisar y qué vamos a calificar en nuestros alumnos. Las que les llamamos actividades académicas, ¿verdad? Ya discutimos el porqué del término de actividades académicas y no vamos a redundar en eso. Los proyectos, que en este primer periodo fueron dos, la historieta y el periódico, quiero pensar que el turno matutino así lo manejó. La actividad de reflexión, acuérdense que quedamos que también le íbamos a poner esta nominación a lo que conocimos de manera regular como el examen, ¿verdad? Y el puntaje extra que pudiéramos dar a nuestros alumnos, ¿verdad? Ya sea porque participaron en las calaveras o porque se vistieron de catrines o porque asistieron a alguna conferencia, qué sé yo, por las razones que ustedes como docentes decidan darle un punto extra a su alumno. Quiero decirles que este punto extra se suma a la calificación final, ya total del niño. ¿Sí? Si el niño sacó hasta aquí, con todo y el examen, sacó 8, y yo decido ponerle un punto extra, le va a poner 9. ¿Sí me explico? Este está calculado hasta que ya se promediaron todos estos otros aspectos a evaluar. ¿Sí? Entonces viene aquí, aparece un 5. Obviamente aparece el 5, maestros, porque no hemos puesto números en estos otros. Conforme ustedes vayan llenando estos campos, bueno, este promedio se va cambiando. Pero como no hay nada, pues aparece un 5. ¿Y por qué aparece un 5? Bueno, pues porque si ustedes recuerdan, también en consejo técnico, en reunión de academias decidimos que la calificación se iba a conformar a partir del 5 en adelante, por cuestiones ya de acuerdos de evaluación que ya la Secretaría emite y determina que, bueno, pues el 5 ya está, es la mínima calificación que se pone. Entonces, estos 5 puntos ya son los que nos da el Sistema Educativo Nacional, ¿verdad? Ese ya se lo puso al niño.
Entonces, ¿nosotros qué vamos a calificar? Hasta 2 puntos de actividades, hasta 2. Con eso nos daría una calificación de hasta 7. Hasta 1 punto en la historieta, hasta 1 punto en el periódico. Entonces, con las actividades y los proyectos tendríamos hasta 9 puntos. Y la actividad de reflexión, que es el examen, que si el niño sacó todo bien, pues bueno, ya le da el 10 y ya el punto extra, pues ya para qué lo quiere. ¿Verdad? Estas otras 2 columnas, incluso hasta feas se ven este par de chipotes aquí. Y les explico por qué. Resulta que cuando diseñamos este formato, todavía no aparecía el comunicado de la Secretaría en la que nos pide que seleccionemos y que indiquemos, más bien, no es la palabra seleccionemos, que indiquemos cuáles fueron nuestros estudiantes con los que tuvimos una comunicación esporádica y con cuáles de plano no hay información suficiente para poder calificar. Entonces aquí el criterio es el siguiente, no se trata de no reprobar, yo quiero que nos quede muy claro ese concepto, no es no reprobación, pero sí es aplicar un criterio correcto en el sentido de que si yo tengo en listas a un alumno que jamás se comunicó conmigo por ningún medio, que yo no lo localicé por ningún medio, que evidentemente nunca me entregó ningún trabajo, pues ¿cómo lo voy a reprobar si no lo vi? No tengo los criterios para que repruebe, pero tampoco tengo los criterios para que saque 6, 7, 8, 9 o 10. Simple y sencillamente es un alumno que nunca vi. Entonces la calificación se anula. ¿Sí? No hay calificación porque es un alumno con el que no tuve contacto. Y bueno, va a suceder algo también muy similar con el niño con el que esporádicamente tuve alguna comunicación. Por ahí en alguna ocasión se comunicó vía Meet, por ahí en alguna ocasión probablemente subió una actividad, pero pues no son elementos suficientes como para determinar una calificación. Insisto, ni de reprobación ni de aprobación. Simplemente con estos estudiantes, este tipo de niños, no sabemos qué pasó. Y al no saber qué pasó, su calificación queda pendiente desde la perspectiva de la Secretaría. A la hora que las muchachas secretarias capturen las calificaciones en Degaire, en el sistema pues que es en el que subimos las calificaciones, ellas van a poner un guión medio, ¿sí? En lugar de poner una calificación. Esto nos va a implicar que su calificación está pendiente. ¿Cómo se irá a resolver más adelante, profes? Les prometo que no tengo ni la menor idea. Como coordinador de la técnica 50, no hemos recibido hasta este momento, ni creo que lo recibamos ya en diciembre, esa indicación de qué vamos a hacer con estas criaturas, pues que no, con las que no tuvimos elementos para poder emitir alguna calificación, ya fuera aprobatoria o reprobatoria. Entonces, bueno, esa es la explicación de estas 2 columnas. Entonces, si yo tengo un alumno que esporádicamente por allá en un millón, se tuvo comunicación con nosotros por el medio que haya sido, bueno, vamos a poner el caso, es un ejemplo de que Daira Verónica, pues alguna vez se presentó. Yo le voy a poner aquí un 1. ¿Por qué un 1? Para que me lo sume. Sí, es nada más, es un indicativo. Y vamos pensando que Paulo Fabián, nunca, no, es más, no sé quién es, nunca se conectó. Bueno, pues aquí le voy a poner un 1. Sí, evidentemente, ni de este niño, ni de la niña Daira Verónica, ese ejemplo, claro, pues voy a tener calificaciones, pues no voy a llenar estos campos. Pero vamos pensando que esta niña Giselle, Natalia Giselle, sí presentó sus actividades, sus proyectos, hizo